Bienvenidos a Medranda Code. Hoy presentaré Introducción a Python parte 3. En el primer video hablamos sobre los tipos de datos y hablamos sobre los datos más comunes en Python. Sobre los strings, los enteros, los flotantes y lo de la coma flotante y sobre los booleanos. Entonces, pero estos tipos de datos se identifican. Hoy día vamos a hablar con más claridad sobre los tipos de datos. Y estos tipos de datos se identifican como mutables e inmutables, pero ya conocemos los tipos de datos inmutables, que son las cadenas de texto. Conocemos sobre los datos enteros, sobre los números reales, que son los de coma flotante, sobre los booleanos. Entonces estos son tipos inmutables que no cambian. Entonces vamos a conocer hoy día sobre los inmutables primero, de ahí vamos a conocer sobre los mutables, porque son los tipos de datos que no conocemos todavía. Así que vamos a conocer sobre los inmutables que son datos o objetos. Pongámosles que objetos porque en Python todo se maneja como objetos. Entonces estos datos son objetos que no pueden cambiar su valor. Que no pueden cambiar su valor. Entonces ponemos ahí. Entonces, ¿qué son los datos inmutables? Los datos inmutables son datos o objetos que no pueden cambiar su valor, que no pueden cambiar. Entonces, ¿cómo les demuestro que no pueden cambiar? ¿Cuáles son los tipos de datos que son inmutables? Como dije, son los números, las cadenas de texto, y hay uno nuevo que no conocemos, que son las tuplas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estos son los tipos de datos que no pueden cambiarse, pero les voy a demostrar en un ejemplo muy simple de cómo no pueden cambiar. Por ejemplo, si vamos a utilizar una cadena de texto, vamos a poner, por ejemplo, le voy a poner cadena ejemplo, y esta cadena ejemplo le voy a poner, por ejemplo, hola, y le voy a poner un espacio que diga X, hola X, persona X, por ejemplo. Si yo quiero cambiar el valor de la primera, cambiarle la H, o sea, muchos dirían, no, ya no quiero que se diga hola, sino cola o algo así, ¿no? O cambiar el valor de la X que diga un nombre de una persona, por ejemplo, hola Medranda Code, hola tal persona. Entonces no se podría hacer ese cambio por medio de este tipo de datos porque son inmutables. Entonces, para darles el ejemplo de lo que no se puede hacer, vamos a poner el nombre de nuestra cadena ejemplo y le vamos a pasar la posición que queremos cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos la H y yo digo, no, quiero cambiar la H, pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque estos datos son inmutables. Entonces, si yo le digo quiero ponerle la C y muestro la cadena, esto me va a dar un error. Por el motivo de que no puedes realizar un cambio en nuestra cadena de texto, porque son datos inmutables y los datos inmutables no pueden cambiar sus valores. Es lo mismo que las cadenas de texto y los números. Entonces, claro, con esto vamos a seguir ahora con el tipo de dato que no conocemos. Pero antes de seguir con las tuplas, vamos a conocer un poquito más sobre las cadenas de texto. Me quedé corto en el primer video sobre las cadenas de texto. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre las cadenas de texto, y las cadenas de texto son string y tienen su prefijo str, que son cadenas de texto. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito más sobre esto, sobre los strings, cómo manejarlos, qué funciones tienen, porque tienen una variedad de funciones que pueden ayudarte en muchas ocasiones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar str. Hay una función que se le conoce como dir, y si le pasamos str, que viene del prefijo de string, aquí vamos a tener todas las funciones con dir
con la función div, vamos a tener todas las funciones que traería nuestra cadena de texto. Entonces si ejecutamos, nos van a salir todas las cadenas que tienen, las funciones que tiene las cadenas de texto que vamos a poder utilizar. Por ejemplo, aquí nos salen muchas, la gran cantidad, no las vamos a ver todas porque por tiempo, pero ustedes pueden revisarlas, pueden trabajarlas. Incluso, por ejemplo, si ustedes ven aquí más abajo, por ejemplo, vamos a sacar la función format. Ya, vamos a sacar la función format y ustedes no saben de qué se trata. Por ejemplo, van con here y le ponen format. Entonces de esta manera ustedes van a conocer de qué se trata esta función. Entonces ya le van a dar sus parámetros, le van a dar que es un formato que especifica el mínimo lenguaje y que que retorna un valor, como se dan cuenta aquí. Entonces ustedes ya tienen entendido para qué sirve. Aquí nomás le ponen, si quieren volver a ver de nuevo las funciones, ahora vamos a ver la función capital size, la copiamos y venimos acá, vamos a ver qué significa y la pegamos, le quitamos el comentario y imprimimos. Vamos a ver, nos sale error. ¿Por qué motivo? str punto. Habría que pasarle el str punto, no olvidarse de eso. Entonces al momento de que ejecutamos, le pasamos y ya nos devuelve el valor de nuestra característica. Dice que devuelve el primer carácter en mayúscula y el resto las pone en minúscula. Entonces upper es para mayúsculas. Si ponemos aquí por ejemplo upper, nos va a dar los valores en mayúscula. Vamos a ver si es cierto que nos da todos los valores en mayúscula. Vamos a ver si es verdad. Entonces lo que hacemos es poner otra línea de código y vamos a poner por ejemplo una cadena de texto. Por ejemplo, la cadena X va a ser igual, por ejemplo, a Medranda Co. Todo con minúscula, Medranda Co. Y si imprimimos X, nos vamos a dar cuenta que su valor está en minúscula. Ahora, si le pasamos nuestro parámetro upper, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a ver que nos va a dar el resultado en mayúscula. Entonces aquí tenemos claro de las funciones de las cadenas de texto del str. Entonces si ustedes no conocen alguna sentencia, lo único que hay que hacer es investigarla con la función help. Y si no es posible en este momento, entonces si no entienden la ayuda que nos brinda Python, entonces conocemos algunas de estas funciones, por ejemplo title, y podemos googlearlo, y al momento de googlearlo nos va a dar un montón de resultados. Hay que recordar que Python es un lenguaje libre y de código abierto, entonces tiene una gran comunidad que les puede solucionar muchos de estos problemas. Otro que podemos utilizar mucho en lo que es las funciones que nos generan estas cadenas de texto también es catsci. Por ejemplo, catsci, que lo que nos va a generar es la primera letra en mayúscula, como se dan cuenta, la primera letra en mayúscula de nuestra cadena de texto, y el resto va a ser en minúscula. Entonces muy claro, entonces tenemos muchas funciones en lo cual nos va a ayudar a generar código. Entonces nos va a ayudar mucho en nuestros programas. Queremos que todas nuestras cadenas de texto estén en mayúsculas, las podemos publicar en mayúsculas. Queremos que estén en minúsculas, también se puede poner en minúsculas con lower. Y entonces vamos a probar aquí, por ejemplo, todo con mayúscula, Medranda Co, y si ejecutamos nos va a salir en minúscula, como se dan cuenta. Entonces es muy importante manejar muy bien las cadenas de texto, porque nos van a servir en un futuro demasiado en lo que es ciencia de datos. También si van a manejar sobre el hacking informático, también va a servir mucho en el hacking informático, porque las cadenas de texto se lo usan casi en todo en lo que es Python. Entonces aprenderse mucho estas funciones te librará
de investigar mucho código, muchas cosas, muchos algoritmos. Entonces estas funciones te van a ayudar a reemplazar muchos algoritmos. Listo. Una vez que ya hemos conocido más sobre las cadenas de texto, sus funciones, también podemos realizar y vamos a conocer sobre las tuplas. Vamos a conocer sobre las tuplas. Las tuplas se conocen como listas ordenadas, en la cual devuelven más de un solo valor. Podemos realizar tuplas desde nombres hasta devolver tuplas con cadenas de texto. Entonces, un ejemplo de tupla, por ejemplo, queremos conocer sobre una fecha. También podemos devolver números como fechas. Por ejemplo, en diciembre, el 12 el 25 de diciembre es Navidad, ¿no? Entonces podemos poner 25 del 12 del 2020 es Navidad. Entonces esto es una tupla. ¿Qué tenemos como tupla? Que nos está devolviendo valores, y estos valores son enteros, ¿no? Son una tupla que devuelve valores. Entonces, si ahora queremos pasarle también una cadena de texto, también podemos realizarlo. Por ejemplo, Navidad. Esto también viene siendo parte de la tupla. Entonces podemos combinar en una tupla sus valores y a la vez sus tipos de datos, ¿no? Podemos incluir diferentes tipos de datos en nuestra tupla y nos va a devolver todo este resultado. Pero como ejemplo de la tupla, es que las tuplas son inmutables, sus datos no pueden cambiar, y esto es una desventaja de las tuplas, ¿no? Pero también es una ventaja porque se realizan solo en listas ordenadas. Entonces, bueno, al tener claro sobre qué es una tupla, vamos a nuestro ejemplo. Vamos a realizar primero una tupla de números. Por ejemplo, voy a poner tres valores, el 10, vamos a almacenarlas en nuestras variables, por ejemplo el 5, y la C el 6. Y vamos a decir que vamos a ponerle que D va a ser igual a B y C. Si imprimimos D, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una tupla. Si se dan cuenta, esto es una tupla. Estamos haciendo aquí una tupla de nuestros valores 10, 5 y 6. Entonces ya tenemos los valores. Entonces esto se ha convertido en una tupla y podemos manejar esta tupla. Por ejemplo, aquí es donde vamos que la inmutabilidad, no podemos cambiar los valores, pero sí podemos mostrar los valores de las posiciones. Por ejemplo, yo le digo D de la posición 1. ¿Cuál va a ser D de la posición 1? Va a ser 5, porque B vale 5. Si se dan cuenta, esto es un ejemplo de tupla, ¿ya? Y si quiero la posición 2, por ejemplo, que es la C, nos va a salir C. Pero ahora vamos a ponerle una posición que no está en nuestra tupla. Por ejemplo, 3. ¿Qué va a pasar? Que nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque está saltado al enésimo número, y a lo que llegamos a nuestro enésimo número no encontró nada. Al no encontrar nada, nos va a dar un error. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de errores, porque aquí mismo el mismo intérprete nos está identificando que la tupla del index no está fuera del rango, como quiera, nuestra tupla. Entonces está excediendo el rango como quiera. Vamos a ponerle la posición 0 para que nos indique su valor. Y también maneja valores reales. Por ejemplo, si le ponemos el -1, nos va a dar su valor 6, que es la C, que viene de acá. 0 llega a -1, -2, -3. Por ejemplo, si le ponemos aquí -3, también nos va a dar 10, porque su valor es menos. Pero si le ponemos -4, por ejemplo, nos va a dar un error, porque ya no estamos saliendo de nuestro rango. Entonces este es nuestro rango. Si van a poner números negativos, va a venir de -1, -2, -3. Números positivos del 0, 1 y 2. Entonces muy claro esto con los índices. Esto es
una tupla, listo. Pero hay que tener mucho cuidado al momento de declarar una tupla. Por ejemplo, vamos a hacer tupla ejemplo, por ejemplo, tupla ejemplo, esta variable. Y esta tupla, que va a ser nuestra tupla de ejemplo, vamos a ponerle otro nombre, por ejemplo, vamos a ponerle X o valor, para más rápido. Valor. Y esta tupla, va a ser una tupla de valores, solo queremos tener un valor en nuestra tupla. Entonces vamos a declarar nuestra tupla con paréntesis. Entonces solo queremos un solo valor. Y por ejemplo le ponemos un valor en cadena de texto. Por ejemplo le ponemos hola. ¿Y qué va a pasar con esto? Y ejecutamos nuestro valor, que nos va a dar una cadena de texto. Pero esto no es una tupla. Esto es una cadena de texto. A pesar de que le pasamos los paréntesis, esto sigue siendo una cadena de texto. Pero nosotros queremos una tupla. Para transformarla en una tupla, vamos a ponerle una coma para que diga que esto es una tupla. Al momento de ejecutar, ya nos va a dar nuestro resultado, nos va a devolver una tupla. Entonces, si no le ponemos, si solo, esto pasa cuando tenemos un solo valor y queremos un solo valor en nuestra tupla. Las tuplas están representadas entre paréntesis, ¿no? Y nos va a devolver una tupla siempre y cuando le ponemos una coma. Esto solo pasa en el primer valor. Entonces, si aquí ponemos hola y le ponemos otro valor, hola mundo, nos va a devolver la tupla hola mundo. Si no tenemos nada de esto, esto viene siendo una cadena de texto. Entonces, mucho cuidado con esto, confundir lo que son las cadenas de texto con las tuplas, porque no son lo mismo. Entonces, aquí ya nos está volviendo una lista ordenada de hola mundo, ¿no? Esta es una lista ordenada. Esto se puede realizar, como dije, en fechas. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 2020, Navidad. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente programa. Ahora vamos a realizar el siguiente programa con función de fechas. Devuelve fecha. Vamos a poner devuelve fecha a nuestra función. Y vamos a decir que retorna. Vamos a decir que retorna los valores de una fecha, por ejemplo la de Navidad, 25 del 12 del 2020. Esa es la fecha de Navidad. Entonces, al momento de llamar a nuestra función devuelve fechas, nos vamos a, hay un error en el nombre, devuelve. Aquí coloqué una L de más. Ahí sí, devuelve fecha. Nos va a devolver una tupla. Y esta tupla es de fecha. Entonces así podemos obtener sus valores en una función. Las funciones, siempre que retornemos más de un solo valor, nos va a devolver una tupla. Entonces esto hay que tenerlo muy claro, ya que no todos los lenguajes pueden retornar en sus funciones una tupla. Python tiene esta característica de devolver tuplas y es muy favorable a la hora de trabajar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos decirle, podemos guardar este valor, esta devuelve tupla, en una variable, por ejemplo, z va a ser igual a devuelve tupla, y vamos a querer el valor del año, por ejemplo, el año en el que estoy, por ejemplo, en el año de esa Navidad. Como quiera, aquí nos está devolviendo la fecha de Navidad, y vamos a decir devuélveme qué Navidad, en qué año fue esa Navidad. Entonces, para que nos devuelva en qué año fue esa Navidad, vamos a corresponder z de la posición 2. Entonces, al momento de imprimir, nos va a salir solo el valor del año. Entonces, aquí ya tenemos claro cómo utilizar las tuplas, cómo se devuelven las tuplas en funciones. Entonces, cuando una función devuelve más de un valor, se devuelve lo que es una tupla. Entonces, aquí ya tenemos muy claro cómo se manejan las tuplas y cómo realizar las tuplas, ¿no? Ahora, también tenemos, por ejemplo, si tenemos una cadena de texto, queremos transformar nuestra cadena de texto en tuplas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, tenemos la T, que va a ser nuestra tupla, y bueno, va a ser nuestro string, por ejemplo,
hola mundo, y vamos a poner t, esto va a ser a tuple, ahí estaba tuple, y le pasamos, no, perdón, esto va a ser a t.tuple y le pasamos t. Entonces al momento de imprimir esto va a salir error porque había que pasarle acá, había que declararla. Entonces nos vamos a dar cuenta que nos va a devolver una tupla. Entonces con esta función tuple nos va a devolver la tupla de nuestra cadena de texto, cada valor. Incluso nos está dando el espacio en blanco. ¿Ya? Esto es en las tuplas. Nos está devolviendo sus valores en tuplas. También tenemos otro valor que podemos hacer con las tuplas, y es escoger, por ejemplo, la tupla desde aquí hasta acá. Solo queremos las cinco últimas posiciones de nuestra tupla, y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, si aquí lo guardamos en una variable, vamos a guardar esto en una variable, la variable c va a ser igual a eso, y vamos a imprimir c para que nos lo imprima. Entonces c va a ser esto, c va a contener a toda esta tupla. Entonces nosotros le vamos a decir c desde dos puntos. Este dos puntos va a indicar desde donde, por ejemplo, si lo pongo antes, desde 3, desde la posición 3 hacia adelante me va a mostrar. Entonces, ¿cuál es la posición 3 aquí? 0, 1, 2 y 3. Entonces, desde la posición 3 me está indicando hacia adelante, me va a mostrar todos sus datos. Si imprimimos, nos damos cuenta que desde la posición 3 nos está imprimiendo todos sus valores de la tupla. Esto pasa al igual que los string, ¿no? Muy claro, con los string también podemos realizar esto con los string. Entonces, si por ejemplo ahora quiero solo los dos datos del final, podemos obtener los dos datos del final, que son la h, bueno, no son los dos datos del final, solo son los dos datos primeros. Entonces aquí nos está diciendo que empieza de 0 y va a terminar con sus dos datos. Entonces también podemos indicarle un inicio, por ejemplo 1, y solo nos va a imprimir 0. ¿Por qué? Porque está empezando desde la posición 0. Aquí estamos indicando las posiciones. Si queremos solo los últimos datos, entonces lo que tenemos que hacer es ver cuál es la posición de los dos últimos datos. Entonces vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces queremos desde la posición 8 hasta la última posición. Entonces nos va a mostrar los dos últimos datos de nuestra tupla. Entonces de esta manera ya podemos saber cómo obtener los datos de nuestra tupla a partir de un rango, ¿no? A partir de un rango. Eso sí, las tuplas no se pueden modificar porque son datos inmutables, como lo dije en un principio. Entonces con esto dejo claro sobre las tuplas, cómo podrías trabajar con las tuplas. Las tuplas te podrían ayudar a tener una lista ordenada, incluso podrías tener una fecha al momento de que te la devuelvan desde una función. Entonces a continuación te voy a poner un ejercicio en el cual podrás entender con mayor detenimiento sobre las tuplas. Una vez que hemos aprendido sobre las tuplas, sobre sus conocimientos, ahora sí ya podemos realizar el primer ejercicio sobre tuplas, y el primer ejercicio de tuplas será el siguiente. Crea una tupla con los números, con los meses del año. Me está pidiendo que creemos la tupla, y esa tupla va a contener los meses del año. Pide también números al usuario. Eso quiere decir que lo tenemos que ingresar por teclado. Si el número está entre 1 y la longitud máxima de la tupla, entonces nos está pidiendo longitud máxima de la tupla. Como quiera tenemos que usar la función len, porque nos está pidiendo el máximo de nuestra tupla. Muestra el contenido de esa posición, si no muestra un mensaje de error. Entonces una vez que el número que ingresemos por usuario, nos va a decir que marque la posición, y si no está en esa posición, pues me marca un mensaje de error.
y el programa termina cuando el usuario introduce un 0. ¿Ok? Entonces, si el usuario introduce un 0, nuestra ejecución terminaría. Entonces, ¿cómo realizamos este problema? Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es declaramos nuestra tupla meses, y le pasamos nuestros paréntesis para indicar que es una tupla, y colocamos cada uno de los meses. Voy a poner enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, una vez que tenemos nuestra tupla con todos los meses del año, entonces lo siguiente que vamos a hacer es leer nuestro enunciado, crear una tupla con los meses del año. Ya lo cumplimos, nos dice que pide números al usuario si el número está entre 1 y la máxima y la longitud máxima de la tupla, como quieras. Tenemos que tener ingresado, y dice que muestra el contenido de la porción. Pero ojo, al final el programa nos dice algo esencial: el programa termina cuando el usuario introduce un 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el programa no va a terminar si yo ingreso una cantidad. El programa va a continuar y solo va a terminar cuando introducimos 0. Para ello vamos a crear un while, y ese while va a contener un valor booleano, pero primero le voy a colocar una variable con un valor booleano que va a ser falso, y en nuestro while va a ejecutarse mientras esto sea verdadero. Entonces le voy a colocar que nuestra salida sea verdadera hasta que nuestro valor cambie, ¿no? Entonces aquí le estamos indicando nuestro valor es falso, pero con nuestro operador lógico NOT le estamos cambiando ese valor falso a verdadero. Una vez que realizamos esto, entonces volvemos a leer nuestro mensaje, y ahora nos dice que no, ya realizamos la tupla. Ahora nos dice pide números al usuario. Como quiera, le vamos a ingresar una variable que diga número. Este número va a ser de entero, y de pasarse a entero va a ingresarse por teclado. Entonces le pasamos un mensaje que diga ingrese número, y si por ejemplo ponemos coma y pone salir, ingrese 0. Entonces con esto ya le estamos indicando que si ingresa 0 sale, o si tiene que ingresar otro número ya no saldría, ¿no? Entonces, una vez que ya realizamos los números al usuario, nos dice si el número está colocado entre 1 y la máxima cantidad de la tupla. Muestra el contenido de esta posición si no muestra un mensaje de error. Como quiera, tenemos que hacer una condición. Pero ojo con el final. El final nos dice que si el programa termina cuando el usuario introduce 0. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Si el usuario ingresa 0, entonces vamos a decirle si número, que es el número que ingresó el usuario, es igual a 0. Entonces le vamos a pasar por mensaje print, pero antes del mensaje hay que recordar que si ingresa 0 saldría. Entonces nuestra salida marcaría como true, como verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque al momento de volver, este verdadero se transforma en falso. Entonces nuestro while ya no seguiría. Como quiera que le estamos diciendo salir, sí, queremos salir. Y como queremos salir, entonces le vamos a poner ejecución terminada. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que nuestro programa terminó una vez que ingresemos el 0. Pero si nuestro valor no es 0, ¿qué va a pasar si nuestro valor no es 0? Entonces, si nuestro valor no es 0, podemos preguntar lo siguiente. Podemos hacer esto, o podemos poner el if, es lo mismo. Y yo voy a hacer de esta manera para que me vayan entendiendo paso a paso. Entonces, si nuestro valor no es 0, entonces vamos a preguntar lo siguiente. Que viene aquí la pregunta, y aquí me lo está indicando. Si el número está entre 1 y la longitud máxima de la tupla, entonces vamos a poner si el número es mayor o igual a 1, y recuerden que está marcando el i, miren, aquí están marcando el i. Entonces dice la longitud máxima de la tupla, vamos a poner si número es menor a la longitud máxima de la tupla. ¿Cómo sabemos la longitud máxima de la tupla? Con la función len. Esta función nos indica el máximo que tiene una tupla, el máximo que tiene una cadena de texto, el máximo que tiene una lista, que la veremos más adelante. Entonces esta función len nos indica el máximo de un objeto. ¿Ok? Aquí mismo nos está diciendo, retorna el número de ítems que tiene contenido, que está contenido, ¿no? Entonces vamos a indicarle len meses. Entonces con esto ya nos está indicando la cantidad que tiene nuestra tupla.
Listo. Una vez que indicamos eso, entonces les vamos a pasar por consola, vamos a imprimir el número, la posición de nuestra, vamos a contar, a imprimir nuestro mes. Vamos a ponerle meses y vamos a pasarle la posición con el número que ingresamos. Por ejemplo, si le decimos 1, tiene que mostrarnos enero. Entonces la posición va a ser lo que ingresemos. Pero ojo, que aquí le estamos pasando, por ejemplo, si ingresamos 1, nuestra posición 1 es febrero, ya no es enero. Entonces, para decirle que sea enero, le vamos a restar 1. ¿Por qué? Porque al momento en programación estos tipos de datos se cuentan desde cero, siempre en la programación, otros lenguajes también. Entonces se cuenta desde cero la programación. Entonces vamos a indicar que las posiciones se indican siempre desde cero. Entonces enero va a ser 0, pero nos están preguntando por los meses. Entonces enero es 1, el primer mes del año es 1. Entonces aquí le vamos a marcar 1 menos 1, nos va a marcar que la posición va a ser 0, y aquí nos está indicando. Entonces, una vez que tenemos esto, y si nos vamos por el lado del else, ¿qué va a pasar con el lado del else? Aquí nos estamos indicando que los números van a ir del 1 hasta la cantidad, como quiera, 12, que es la cantidad de datos que le hemos pasado. Entonces, si sobrepasa nuestro rango, entonces esto quiere decir que el número ingresado sobrepasa el rango. Entonces le vamos a pasar un mensaje que diga sobrepasa el rango de la tupla. Vamos a pasarle un mensaje que diga que sobrepasa el rango de la tupla. Vamos a poner rango, le vamos a poner 2 puntos de 1 y hasta, vamos a concatenar nuestro len meses, que van a ser la cantidad de meses. Entonces hasta aquí ya tenemos hecho nuestro programa. Vamos a ver si funciona. Vamos a pasarle un número, por ejemplo el 1 que tiene que salir enero, salió enero. Vamos a marcarle 12 que tiene que salir diciembre, salió diciembre. Entonces vamos a marcar ahora uno que sobrepase, que es el 13 que sobrepasa. Entonces va a marcar que sobrepasa el rango de la tupla y el rango tiene que ser de 1 a 12. Si le marcamos 0, entonces nos va a decir ejecución terminada y ya no nos va a volver a preguntar. Vamos, para resumir qué hace nuestro programa, lo primero que hicimos fue ingresar los meses en nuestra tupla. Entonces le pasamos con el while, lo que vamos a hacer es dar vueltas hasta que nuestra ejecución, al momento que nuestro usuario ingrese un valor, va a preguntar si el valor es 0, entonces termina la ejecución. Si no es valor a 0, entonces va a preguntar si los valores corresponden de 1 hasta el número que tenga nuestra tupla. Entonces si es verdadero, entonces nos va a imprimir el valor que tenga nuestra tupla menos 1. Hay que recordar eso, ¿no? Porque siempre se maneja a partir de 0. Esto acabé de explicar, lo de las tuplas. Dejaré un ejercicio para que ustedes puedan seguir practicando con las tuplas. Bueno, una vez que ya hemos conocido sobre las tuplas, ya podemos dejar lo que es el ejercicio para que puedan practicar. Y este ejercicio podrá ayudarlos mucho para la comprensión de lo que son las tuplas. Entonces, el ejercicio es el siguiente. El ejercicio dice que tienes que crear una tupla con números, una lista, bueno, no es lista, sino una tupla de números, y pide un número por teclado, así como lo hicimos en el ejemplo que yo hice, pero esta vez solo tienes que indicar cuántas veces se repite aquel número. Entonces, aquí vas a usar lo que es un contador, así que no es un ejercicio muy complicado, pero es un ejercicio que te ayudará mucho a comprender las tuplas. Entonces, hay que recordar que las tuplas son ordenadas, como por ejemplo yo hice sobre meses, y los meses siempre van en orden. Entonces de eso se tratan las tuplas, que son listas ordenadas. Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que vamos a hablar sobre los datos mutables. ¿Qué es la mutabilidad? Mutables. Entonces lo que es mutable significa que son datos o objetos que se pueden cambiar, que pueden cambiar sus datos. Entonces podemos indicarle su posición y a la vez podemos decir que sus datos cambian. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de datos mutables? Bueno, existen dos tipos de datos con los cuales vamos a conocer hoy día,
que va a ser las listas, y los diccionarios. Son muy utilizados en Python. Entonces estos dos tipos de datos abstractos podemos manejarlos por medio, son como quiera, datos mutables u objetos mutables. Entonces estos objetos mutables pueden cambiar. Entonces pueden cambiar en el transcurso que nosotros se lo pidamos. Un ejemplo de una lista. Hoy día vamos a empezar con las listas. ¿Qué son las listas? Son una variedad de datos en la cual puedes almacenarlos en estas listas, en este tipo de objetos, ¿no? Entonces este tipo de datos viene siendo tipo list. Entonces en Python se maneja tipo list. Si le pasamos, por ejemplo, si le vamos a pasar un help tipo list y imprimimos, y ejecutamos, nos va a indicar cómo se realizan este tipo de listas. Si verificamos, vamos a ver que tiene muchos métodos en los cuales nos va a ayudar mucho en lo que es las listas. Por ejemplo, tenemos más abajo que tiene un poco de funciones. Por ejemplo, está la función append, la clear, el copy, count, extend, index, entonces insert, pop. Entonces muchas de estas listas nos va a poder ayudar en lo que es en la programación. Pero ¿cómo se declara una lista? Entonces ya tenemos el conocimiento de que la lista son parecidas muchos a las tuplas, pero no sabemos en sí qué es una lista. Las listas, al igual que la tupla, podemos declararlas con una variable. Por ejemplo, vamos a llamar a una variable, por ejemplo, la variable números le voy a poner. Número, este número va a contener una lista, y las listas se hacen por medio de corchetes. Entonces estos son los corchetes, y las listas las listas se las declara con corchete. Por ejemplo, esto significa lista vacía. Esta lista no contiene nada, ya listo. Pero si ponemos, por ejemplo, número 2, entonces esta lista podemos agregarle números, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Entonces esta es una lista de números. Esta es una lista de números. Pero tampoco solo no vamos a poder agregar números, también podemos agregar más de números. Por ejemplo, caracteres. Podemos agregar caracteres. Por ejemplo, le pasamos una lista de caracteres, por ejemplo hola, y podemos ponerle también mundo. Hola mundo. Bueno, no, pongámosle también Medranda Code, como para indicar que es un nombre. Medranda, vamos a ponerle así como Code, ya, como que si te pidan aquí primer nombre, segundo nombre o cosas así, ¿no? Entonces vamos a indicarle también que las listas pueden recibir este tipo de cosas. Entonces también podemos combinar una lista. Por ejemplo, cambian, por ejemplo, variado, le voy a poner variado. Entonces le vamos a poner una lista variada. Entonces aquí le podemos poner, por ejemplo, el 10, podemos decir que es el número de camiseta. Aquí podemos decir que es el nombre, por ejemplo, Messi. Acá, y podemos indicarle que he variado esta lista. Entonces podemos decirle que si es Messi, podemos decirle que juega en el Fútbol Club Barcelona. Entonces aquí ya tenemos indicado lo que es una lista variada. Entonces esta lista va a contener el 10, que va a ser Messi, va a ser del Fútbol Club Barcelona. Esto tenemos en claro que es una lista variada. Acá tenemos una lista de solo caracteres, lista de caracteres o caracteres, como ustedes quieran ponerle la tilde, ¿no? Es una lista de caracteres. Acá tenemos una lista vacía, así se declara una lista vacía, una lista de números, una lista de caracteres y una lista variada. Bueno, esta lista hay muchas funciones en las cuales podemos adoptar, como se los indiqué al llamar a la función help. Entonces, una vez que ya hemos conocido cómo podemos realizar las listas, entonces ahora sí
podemos poner nuestro primer ejemplo de listas. Vamos a poner nuestro primer ejemplo de lista, que va a ser, por ejemplo, vamos a poner nombres. Vamos a poner imprimir lista. Solo vamos a imprimir la lista. Este va a ser nuestro primer programa y vamos a poner una lista X, que va a ser esta lista X. Va a contener, por ejemplo, una cantidad de números y letras. Por ejemplo, la A va a tener una característica A, coma, va a tener las vocales B, va a tener las vocales C, bueno, las vocales, perdón, estas son el abecedario, A, E, la I, solo hasta la I, y vamos a contener un número que va a decir que las vocales son 5, por ejemplo. Vamos a seguir 5 y podemos decir, vamos a seguir después del 5 sigue el 6 y así sucesivamente. Podemos indicar lo siguiente. Por ejemplo, al momento de imprimir nuestra lista, solo podemos pasarle la función print y poner el nombre de nuestra variable. Al momento de imprimir, nos va a imprimir toda la lista. Con esto ya tenemos lo que son las listas. Bueno, con esto ya podemos imprimir lo que es la lista. Una vez que ya tenemos el resultado de nuestra lista, podemos continuar con lo siguiente. Si queremos, por ejemplo, saber solo queremos los números, que son las últimas posiciones, podemos indicar, igual que en las tuplas, indicar desde qué parámetro podemos continuar. Aquí está el 0, el 1, el 2 y le vamos a decir que pase desde el 3 hacia adelante. Entonces, al imprimir nuestra celda, bueno, nos va a salir un error porque esto hay que pasarla por un parámetro. Si lo ponemos así, no le hemos pasado X, perdón, no le hemos pasado X y le vamos a pasar X, por eso que nos salía error. Y ahora sí nos va a mostrar las dos últimas posiciones de nuestra lista. Recordar que las listas y tuplas se manejan por posiciones y siempre va a empezar desde la posición 0. Y si queremos, por ejemplo, decirle que esto va a ser hasta -2, entonces nos va a mostrar lo siguiente. De nuevo 5 y 6, porque va a contar de -1 y -2 y va a contar desde el -2 hacia atrás. -2, -1 y de nuevo 0. Entonces de aquí para acá es -1 y aquí, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Y para volver sería -1, -2, -3, -4. Y así sucesivamente. En Python podemos manejar, por ejemplo, menores a 0 y mayores a 0. Entonces números negativo y positivo a la vez. Entonces, una vez que hemos conocido cómo podemos obtener los datos a partir de una lista, también podemos obtener con la posición sin los 2 puntos. Por ejemplo, solo quiero la A, puedo poner la posición 0 y me va a imprimir lo que es la A, porque estoy indicándole su posición. Si quiero, por ejemplo, la posición 3, voy a indicarle que su posición es 5. Pero ¿qué pasa si le digo un rango que no existe en mi lista? Por ejemplo, la posición 7. Lo que va a pasar es que me va a indicar un error, porque el rango que le estoy especificando no se encuentra en mi lista. Como quiera, esto es un error que no podemos realizar y nos va a salir este tipo de errores, que la lista no está en el rango especificado, ¿no? Por eso tenemos que especificarle un rango. Y para saber cuánto es el rango de mi lista, podemos pasarle solo la función len. Y esta función lo que se va a encargar es de indicarme cuál va a ser el rango de mi lista. Entonces le voy a pasar acá, por ejemplo, lo voy a pasar aquí, lo voy a dejar escrito. Le voy a pasar escrito la función len, por ejemplo, esta va a ser devuelve la cantidad de la longitud de nuestra cadena, como quiera, la longitud de nuestra lista. Esto también devuelve la longitud de las cadenas, la función len devuelve la longitud de las tuplas. Entonces es muy fácil de utilizar lo que es la función len. Entonces con esto ya obtuvimos cómo se declara una lista, cómo podemos trabajar con las listas, cómo podemos obtener varias cantidades a través de las listas, y es muy útil a la hora de trabajar con listas. Listo.
También podemos, aparte de imprimir lista, podemos utilizar sus funciones. Por ejemplo, si aquí queremos agregar otro número, por ejemplo queremos agregar el 7, lo único que podemos hacer es lo siguiente: ponemos la X, ponemos el punto y podemos poner la función append. Por ejemplo, ¿cuál es esa función append? Por ejemplo, le va a pasar de nuevo help y vamos a indicar list, que va a ser la función de nuestra lista, y vamos a imprimir y nos va a salir aquí append. Por ejemplo, esto es una función. ¿Qué hace esta función? Esta función append lo que hace es agregar un nuevo objeto a nuestra lista, pero nos va a agregar en la parte final. Aquí no lo está diciendo, nos lo va a agregar en la parte final. Entonces con help podemos averiguar qué hacen nuestras funciones. Por ejemplo, está la función clear, está la función copy. Entonces podemos indicar similitudes de listas. Por ejemplo, ya sabemos lo que hace nuestra función append. Entonces vamos a indicarle append.x.append. Aquí nos lo está indicando WPEND append, y podemos indicarle qué número queremos agregar, qué letra, qué objeto vamos a agregar a nuestra lista. Entonces yo le voy a indicar que quiero agregar un 7. Entonces vamos a imprimir la lista para ver si... Primero le voy a poner un comentario a help y podemos ver que se ha agregado nuestra lista. Si se dan cuenta, se ha agregado. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora yo quiero cambiar mi vocal A y le quiero poner la U? ¿Cómo podría ser? Hay que recordar que las listas son mutables y al ser mutables podemos cambiar sus datos. Por ejemplo, aquí ya agregamos un dato al final. Ahora quiero cambiar mi vocal A. Y lo que tenemos que hacer para cambiar mi vocal A, solo pasarle a nuestra variable X que va a contener la lista. Entonces lo que le vamos a pasar es la posición de nuestra lista, que la posición A es 0. Entonces una vez que le indicamos la posición, podemos indicarle el valor que queremos cambiarle. Por ejemplo, queremos cambiarle y ponerle el valor U. Al momento de hacer esto y al momento de imprimir, vamos a ver que nuestra lista ha cambiado, cosa que no podemos hacer en las tuplas. ¿Ok? ¿Se acuerda que en las tuplas, por ejemplo, aquí voy a declarar x2 que va a ser de la tupla, y vamos a declarar una tupla, y esta tupla le vamos a marcar 2,3, y por ejemplo si queremos cambiar x2 y de la posición 0, y le vamos a marcar aquí igual, por ejemplo un 3, le vamos a poner que la posición 0 va a ser 3, y al momento de imprimir nos va a salir un error, porque las tuplas no pueden hacer lo mismo que las listas. Las listas son mutables, las tuplas son inmutables, y esto es lo que he tratado de decir cuando es algo, cuando son mutables e inmutables. Entonces con esto ya tienen claro de lo que son las listas mutables, de lo que son los objetos mutables e inmutables. Hay que recalcar que esto en el lenguaje C se indica como los punteros. Al momento de hacer un cambio se hace con los punteros de C, ¿no? Se marca la posición en memoria, y al momento de indicar la posición en memoria, este valor cambia, ¿no? Pero ahí tenemos que hacer un proceso un poco más largo que en Python, ¿no? En Python lo que podemos hacer es el cambio al momento de marcar la posición de nuestra lista. Hay que recordar que esto en memoria se guarda y podemos indicarle la posición en que se ha guardado nuestra lista, ¿no? Esto se guarda como objeto. Hay que recordar que Python maneja lo que es objeto, y esto se guarda como un objeto. Entonces ya tenemos claro cómo se cambia sus valores. Bueno, aquí podemos decir, podemos cambiar valores, y acá podemos decirle que la función append agrega valor, agrega valores. Esta lista podemos indicarle que esta lista lo que hace, esta función help lo que hace es identificar la lista. Podemos decirle que identificar, busca la lista, cosas así. Entonces con esto ya entendimos lo que son las listas. Si yo quiero de nuevo saber sobre las listas, entonces podemos buscar, por ejemplo, otra función. Por ejemplo, tenemos la función remove. Esta función dice que remueve el valor, pero remueve el primer valor que evalúa. Por ejemplo, vamos a intentarlo a ver qué pasa.
¿Qué pasa? Vamos a ponerle aquí un comentario para que no nos imprima y vamos a indicarle, por ejemplo, lo siguiente: x.remove, y vamos a pasarle la función. Vamos a ver si no necesita parámetros. Creo que no necesitaba parámetros. ¿Dónde está remove? Remove si necesita un valor. Aquí nos lo está indicando, si se dan cuenta, necesita un valor y dice que se remueve el valor que especificamos. Entonces vamos a indicarle, por ejemplo, el valor de la A. Vamos a decirle que se borre. Bueno, ya no existe la A porque recordar que la cambiamos. Entonces vamos a decirle que cambie, que mueva la U, que el valor que ahora agregamos. Entonces si imprimimos X, vamos a ver si lo que hice fue correcto. Entonces se darán cuenta que lo que está pasando es que se ha removido el primer valor. Ahora digámosles que yo no quiero mover la U, sino que quiero remover la I. Se dan cuenta que su valor ha sido removido. Entonces estas funciones nos ayudan mucho a hacer este tipo de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función help y podemos determinar la variedad de funciones que podemos establecer con una lista. Entonces voy de nuevo y vamos a ver qué más funciones se puede utilizar. Entonces estas funciones de acá son un poco más complejas, que lo que nos dicen es que agregan valores. Estos son para casos de inicialización, también tienen un iterador. Y podemos utilizar otro tipo de función, por ejemplo insert, que inserta el valor en el index. En el index se dan cuenta que tenemos que indicarle dos valores, primero el index y después el objeto. Por ejemplo, vamos a intentarlo a ver qué ocurre. Vamos a ponerle aquí, ya removimos la i. Ahora vamos a ponerle, por ejemplo, punto insert. ¿Qué va a pasar con el punto insert? Ahora dice que le tenemos que pasar primero el index, como nos indica aquí, que sería el index, la posición. Por ejemplo, voy a decirle que en la posición 3, y le voy a indicar qué objeto le voy a poner. Por ejemplo, le voy a poner hola, y vamos a imprimir. Vamos a imprimir X y le voy a pasar aquí un comentario help para que no me lo imprima. Y vamos a ver qué pasa. Pues si se dan cuenta, ha colocado en la posición 3 mi hola. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a decirle ahora que lo ponga en la posición 5, que es la última posición. Si se dan cuenta, ha cambiado ahora y nos las ha puesto en la última posición. Entonces, ¿qué vamos a indicar aquí? Va a indicar que inserta valores a nuestra lista. Pero siempre y cuando tenga dos parámetros, argumentos. Recuerda que estas son funciones, ya vimos lo que son funciones, cómo se agregan los argumentos. Entonces aquí le estamos pasando dos argumentos. En el primero, que está indicando la posición de nuestra lista, y en el segundo le estamos pasando el objeto a nuestra lista. Entonces, muy claro con esto. Así hay una variedad de funciones de la lista. No quiero alargar mucho más el tema porque si lo sigo alargando, pues este video va a llegar demasiado lejos. Entonces con esto ya pueden ustedes continuar practicando con la función help, buscar qué otras opciones ustedes pueden tener con las listas. Entonces esto ya les dejo a criterio de ustedes para que practiquen y vean qué hace el resto de funciones. Siempre recordar ver cuántos argumentos hay que utilizar, qué cosas retornan. Entonces muy importante leer muy bien este tipo de cosas. Entonces ya obtuvimos las listas, ya sabemos lo que son las listas. Ahora les voy a presentar un ejemplo sobre las listas. Una vez que conocemos sobre las listas, podemos proceder al ejercicio, pero para realizar el siguiente ejercicio hay que conocer algo muy importante, y será lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos una lista, voy a poner por ejemplo lista 1 va a ser igual a una lista de números, por ejemplo 1, 3, 4, 5 y 1. Esta lista está desordenada, no está ordenada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ordenarla, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente: lista 1.sort, y esta lista ya está ordenada. Si llamamos a lista 1, entonces vamos a mostrar que esta lista
ya se ordenó. Si se dan cuenta, el 1 ya pasó al primer puesto y así sucesivamente, ya se ordenó. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo antes de ordenarla quiero que esta lista se guarde en otra variable? Por ejemplo, le voy a poner lista 2. Lista 2 va a ser igual a lista 1. ¿Y qué pasaría si yo solo muestro la lista 2? Pues que de igual me va a cambiar a la lista 1. Si se dan cuenta, he declarado la lista 2 antes de que se ordene. Pero de igual manera se cambió los datos en la lista 2. ¿Y eso por qué? Porque las listas son un tipo de dato mutable. Al ser mutable, estas listas se cambian. Entonces, esta es una de las opciones que tiene Python, que sus listas son mutables, entonces sus datos son cambiantes, se pueden cambiar. Entonces, la única manera para que sus datos no cambien en una lista al almacenarlos en una variable, lo que tenemos que hacer es pasarle entre corchetes y ponerle 2 puntos. Esto significaría que vamos a tomar los datos para una variable distinta. Si a la hora de imprimir nos vamos a dar cuenta que sus datos son los mismos que en la primera. Entonces con esto ya obtenemos la función sort, que lo que hace es esta función lo que hace es ordenar la lista. Entonces ya tenemos conocimiento sobre la función sort. Lo siguiente que vamos a realizar es el ejercicio. Entonces voy a colocar un ejercicio muy básico. Vamos a utilizar sort para realizar la siguiente lista, el siguiente ejercicio. Entonces será así. El siguiente ejercicio indica que, dado una lista, hacer un programa que indique si está ordenada o no. Lo que hicimos aquí. Vamos a indicarle al programa si una lista es ordenada o no es ordenada. Entonces para ello vamos a utilizar las funciones, porque no hemos utilizado funciones y tenemos que determinar las funciones. Entonces vamos a declarar una función en donde diga ordenar, una lista que diga ordenar, y le vamos a pasar como parámetro una lista. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, nombre, una lista n, pongámosles lista n y 2 puntos. Bueno, esta lista n va a recibir como argumento una lista en la cual, valga la redundancia, lo que va a hacer es si nuestra lista es ordenada o no es ordenada. Entonces lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Asimismo, como dije en el ejemplo anterior, lo que vamos a hacer es llamar a nuestra lista n, llamar una lista nueva, que por ejemplo le voy a poner lista nueva. Asimismo, lista nueva va a ser igual a lista n. Pero como dije acá arriba, esta lista n tiene que pasar por los 2 puntos para que de esta manera no se copie todas las transformaciones que haremos en la primera lista. Entonces lo que hacemos es poner los 2 puntos y de esta manera la lista nueva no va a cambiar sobre la otra lista. Entonces de esta manera ya obtenemos sus valores. Se recomienda no colocar nombres a las listas como lista porque estamos redundando, pero yo lo hago para que se pueda entender mi explicación, ¿ok? Entonces para seguir lo que voy a hacer es ordenar mi primera lista como lo hice en el ejemplo anterior, y voy a colocar lista n, que es de nuestro argumento. Le voy a poner .sort. Sort nos va a ordenar la lista, nuestra primera lista, y lo siguiente que vamos a hacer es preguntar si nuestra lista está ordenada. Entonces lo que vamos a hacer es si lista n es igual, doble igual, a lista nueva. Entonces si esto es verdadero, entonces lo que nos va a retornar es que la lista ordenada. Y si esto es falso, entonces lo que nos va a mostrar es que la lista, vamos a retornar que la lista
no está ordenada. De esta manera estamos diciendo si nuestra lista es ordenada o no está ordenada. Entonces, al momento de mostrar, vamos a llamar a nuestra lista, pero para ello tenemos que pasarle un parámetro de lista y vamos a hacer lo siguiente: ordenar, así se llama nuestra función, ordenar, y le vamos a pasar de parámetro nuestra lista. Entonces nuestra lista va a tener como dato, por ejemplo, el 2, vamos a pasarle una lista primero no ordenada, el 6, el 1, el 4 y el 5. Esta lista no está ordenada porque el 1 está en medio. Vamos a imprimir y lo que nos sale como respuesta es que nuestra lista no ordenada, nuestra lista no está ordenada. ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos una lista ordenada? 1,4,3. A ver, esto no está ordenado, vamos a ponerle 1,2, 3, 4, 8. Esta lista sí está ordenada porque está de menor a mayor. Entonces si imprimimos nos va a salir lista ordenada. Como quiera, aquí ya realizamos un ejemplo sobre las listas y cómo ordenar las listas, como también copiar una lista a otra con lo siguiente, ¿no? Es muy importante conocer este tipo de cosas porque nos va a ayudar mucho en programas futuros. Entonces, si algo no lo conocemos, si queremos realizar algo, mi recomendación muy importante es googlearlo, porque al momento de googlearlo hay mucha información que nos pueda servir. Incluso si no lo conoces, por ejemplo, aquí hubieses tenido un problema si no hacías esto, porque siempre nos iba a salir que la lista iba a ser ordenada. Por ejemplo, si aquí ya el 1 se lo quitamos y le ponemos acá 1, entonces siempre iba a ser igual. Entonces siempre nos iba a salir lista ordenada. Entonces mucho cuidado porque nuestro programa tiene que funcionar de la mejor manera. Para ello tenemos que buscar la forma de que las cosas se realicen bien. Entonces con esto ya tengo lo que son las listas. Ya expliqué de manera detallada las listas, cómo trabajar con las listas, y ahora les voy a presentar sobre los diccionarios. Que los diccionarios vienen siendo también, todo el mundo en la vida real conocen lo que son los diccionarios. Tienen como una palabra y esa palabra tiene un significado en los diccionarios. Por ejemplo, buscamos qué significa casa con Z y nos va a decir el significado en el diccionario de esa palabra. Asimismo es en la programación, asimismo es en Python. Por lo cual los diccionarios en Python manejan dos cosas. La primera cosa que maneja es que los diccionarios se manejan con llaves. Su declaración es con llave. Toda cosa que hagamos con diccionarios con llave. Y la segunda cosa de los diccionarios es que tiene una clave y un valor. Por ejemplo, esta va a ser la clave y este va a ser el valor. De esta manera se declaran los diccionarios. Llave va a tener clave, va a tener un valor y los dos puntos que separan la clave y su valor. ¿Sí? Es como tener aquí la palabra y acá su significado. De esta manera se manejan los diccionarios. Entonces, una vez que ya conocemos su significado y cómo es su sintaxis, entonces ahora sí vamos a declarar nuestro primer diccionario. Voy a poner como diccionario la palabra, por ejemplo, usuarios. Le voy a poner usuarios y le voy a colocar un igual y le voy a poner que mi usuario va a ser de nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner la primera clave, que va a ser el nombre, con minúscula le voy a colocar nombre, y su valor va a ser el nombre que le coloquemos. Por ejemplo, le voy a poner el nombre es Medrandaco. Entonces aquí ya tenemos algo. ¿Qué tenemos aquí? Que el usuario va a tener nombre y va a tener su valor. Su nombre va a ser Medrandaco. Es un ejemplo de mi canal, ¿no? Entonces va a tener el nombre como nombre. Pero aquí, ojo, que yo le estoy colocando coma. Esto ya no viene siendo un diccionario, sino viene siendo un conjunto, ¿no? Entonces no, hay que ponerle algo bien claro que viene siendo los dos puntos. Entonces ahí sí.
como vemos acá en la sintaxis, ¿no? Entonces esta sintaxis va a tener una clave que va a ser su nombre y va a tener un valor que va a ser el valor que le demos de la clave, ¿no? Su nombre. Entonces, si yo voy a imprimir esto, print, y le pongo usuarios, al momento de imprimir me va a imprimir todo el diccionario. Entonces, si yo quiero solo imprimir el nombre de nuestro diccionario, le voy a pasar como parámetro la palabra nombre, y me va a imprimir el nombre, Medranda Co. Entonces, si tenemos claro hasta esto, podemos también más valores a nuestro diccionario. Por ejemplo, otra clave podría ser, si aquí le podemos poner apellido y aquí cambiarle el nombre, le voy a poner solo Alex, y el apellido, un valor para el apellido sería Medranda. Y también podemos ponerle, por ejemplo, si estudia o no estudia, si en qué curso está o cosas así. Vamos a ponerle, por ejemplo, título, si tiene título o no tiene título, por ejemplo, y le voy a poner ahora un valor booleano. Podemos ponerle diferentes tipos de datos en nuestro diccionario. Entonces aquí estamos viendo que tiene un nombre, tiene un apellido y tiene un título. De esta manera podemos imprimir diferentes tipos de cosas al momento de llamar a su clave. Por ejemplo, el apellido, llamamos al apellido y llamamos al título. Si imprimimos esto, entonces nos va a dar sus valores. También podemos crear que la clave también sea un número, por ejemplo 2. Si aquí ya llamamos a 2, entonces nos va a imprimir true, porque también acepta que las claves sean números, pueden ser booleanos o string. Aquí, listo. Ahora, también podemos crear diccionarios en blanco de la siguiente manera. Vamos a crear un diccionario en blanco, por ejemplo, dig ejemplo, por ejemplo, poner dig ej. Antes de crear el diccionario en blanco, también podemos llamar a nuestra función help para preguntarle sobre el dic. Si hacemos esto, nos va a dar toda la información sobre los diccionarios. Aparte de la información sobre los diccionarios, nos va a dar las funciones que tiene nuestro diccionario. Por ejemplo, tiene funciones como get, items, pub y case. Entonces, muchas funciones, en la cual también tiene la función update, que podemos editar nuestro diccionario cuando nosotros querramos. La función values. Entonces, hay una gran cantidad de información en la cual proviene desde los diccionarios. Ahora sí, vamos a seguir. Por ejemplo, voy a poner un diccionario en blanco que va a ser materias. Vamos a mostrar las materias según el horario y lo voy a dejar vacío a nuestro diccionario. Entonces, por ejemplo, voy a llamar materias y le voy a colocar un día, por ejemplo, lunes. Si se dan cuenta, lunes aún no lo hemos declarado como valor, como clave, pero ahora vamos a colocar un valor a esto. Por ejemplo, lunes va a tener, por ejemplo, en la primera hora, coma, la segunda hora, coma, y la tercera hora. Pero todo esto entre corchetes. Entonces, ¿qué le estamos marcando aquí en nuestro diccionario? Que la materia, que nuestra variable materia va a tener como clave a lunes. Y como valor va a tener esta lista de 1, 2 y 3, que va a ser el horario de lunes 1, 2 y 3. Y podemos así continuar, por ejemplo, materias. Y ahora le voy a colocar, por ejemplo, martes. Y en martes podemos decirle que tengo un diferente horario. Por ejemplo, ya tengo un horario de 7, 8, 9. Entonces así sucesivamente podemos crear nuestro horario hasta llegar a 10, hasta llegar al domingo o sábado, viernes. Ahora, ¿qué pasa si muestro, por ejemplo, materias y le paso como valor lunes? Le voy a pasar como valor lunes
que nos va a mostrar. Entonces si ejecutamos, nos va a mostrar que el lunes va a tener un horario de 1, 2 y 3, a partir de la 1, 2 y 3 como nuestra lista, ¿no? Este va a ser nuestro horario de materias. Podemos pasarle martes, y martes me va a imprimir los valores. Pero ¿qué pasa si le paso un valor que no está? Por ejemplo, miércoles. Si miércoles no está, pues no va a corresponder error porque no está dentro de nuestro diccionario. Hay que tener claro que la búsqueda de listas y diccionarios, su algoritmo es muy distinto. Al momento de hacer búsqueda, el propio Python lo hace de otra forma que los diccionarios. Entonces, muy claro que en los diccionarios no podemos colocar lo que es el 0 o las posiciones, como por ejemplo las posiciones, porque nos va a marcar error. No existen posiciones, existen claves y valores en los diccionarios. Entonces con esto ustedes pueden seguir trabajando con estas materias que me tocan. Lunes tal cosa, o lunes también puedo marcar aquí lunes, esta es la hora, por ejemplo aquí lunes me toca matemática, martes tal hora me toca, así sucesivamente puede variar con esto, ¿no? Entonces el lunes puede hacer esto, el martes también. Entonces ustedes pueden variar con esto, ¿no? Matemáticas a las 3 me toca, algo así. Entonces ustedes al poner aquí lunes ya saben a qué corresponde la materia, ¿no? Ya ustedes pueden ver los diccionarios de diferentes formas. Esto se puede realizar cuando un diccionario está vacío, de esta manera, y pueden realizar los usuarios de esta manera. Entonces hay varias formas de realizar un diccionario. Estas dos formas son básicamente la misma, es el mismo diccionario que se trabaja. Entonces para lo siguiente vamos a construir otro ejemplo. Por ejemplo, antes dije sobre el dic. Vamos a pasarle de nuevo gel y vamos a ver las funcionalidades que tiene un diccionario. Y un diccionario también se manejan con objetos. Todos estos tipos de datos se manejan con objetos. Y vamos a ver la función, vamos a ver una función interesante, vamos a ver cuál. Vamos a ver la función, no sé, vamos a ver get. Primero vamos a ver la función get, que dice que la función get tenemos que pasarle como parámetros la posición, luego la coma. Vamos a intentarlo. Por ejemplo, vamos a crear, vamos a imprimir la lista de usuarios. Y vamos a ponerle punto get, la de usuarios, y le vamos a pasar por nombre. Vamos a ponerle aquí, no nos imprime nada. Vamos a pasar, por ejemplo, nombre. Y al momento de pasarle un get con el nombre, nos sale, nos está imprimiendo lo que es el nombre de nuestro get. Entonces, muy claro, aquí ya podemos seguir trabajando con lo que son los diccionarios. Así como los diccionarios pueden obtener bastantes usuarios, también podemos combinarlos con diferentes listas. Aquí solo utilizamos una sola función en los diccionarios. Hay mucha variedad de funciones que trae los diccionarios. Entonces puedes consultarlo de esta manera, con la palabra reservada hel y la palabra reservada dic, que nos va a devolver todos los datos que contenga un diccionario. Entonces, para seguir hablando de esto, ahora vamos a hablar sobre la combinación que podemos realizar con los diccionarios. Por ejemplo, si yo tengo una lista de estudiantes, yo a esta lista de estudiantes la voy a colocar en 0. Por ejemplo, la voy a dejar en 0, y yo quiero que esta lista de estudiantes se me guarden todos los diccionarios que yo quiera. Entonces voy a poner estudiantes, y esta lista va a ser .append, y aquí me va a guardar los diccionarios, por ejemplo con las siguientes claves. Y
le voy a colocar aquí nombre, dos puntos, y le voy a poner aquí nuestra clave y le voy a poner aquí una variable, por ejemplo alumno, y este alumno va a tener como nombre, por ejemplo, le voy a poner como nombre Kenik, y esa variable se va a guardar aquí. Entonces también podemos guardar variables en lo que son los diccionarios, ¿no? La clave y su valor de la clave, ¿no? Va a ser alumno, el nombre del alumno, y asimismo podemos seguir poniéndole coma y vamos a poder seguir haciendo, por ejemplo, apellido. Vamos a ponerle aquí apellido y vamos a ponerle aquí su valor, por ejemplo, ahora acá podemos ponerle apellido, y vamos a ponerle como apellido pico. Entonces una vez que ponemos nombre del alumno, el apellido, aquí tengo un error, parece, sí, aquí le puse ahí sí, el apellido. Entonces ya podemos marcar acá la variable apellido. Listo, solo vamos a utilizar estas dos claves, ¿no? Clave y su valor de la clave, ¿no? Entonces al momento de imprimir estudiantes, entonces ya me va a agregar los estudiantes. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar muchos más estudiantes? Por ejemplo, si yo quiero agregar muchos más estudiantes, vamos a agregar para cada variable un valor. Por ejemplo, input, y le voy a pedir que ingrese nombre. Y para el apellido le voy a pedir que ingrese apellido. Aquí me falta el input. Voy a poner input y le voy a poner que ingrese el apellido. Entonces, una vez que tenemos alumno, ingrese nombre y ingrese apellido, le vamos a pasar un while para que esto sea infinito hasta que el usuario diga lo contrario. Entonces vamos a pasarle un while que sea verdadero. Vamos a ponerle no, falso, o sea, lo contrario de falso. Vamos a ponerle acá una variable que sea salida igual, y este sea un valor booleano que sea verdadero, y aquí le vamos a poner false. Entonces con esto ya vamos a determinar y vamos a realizar cada una de estas acciones. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Le vamos a decir ingrese nombre, ingrese apellido, pero si ingresa 0, vamos a ponerle quiere salir, por ejemplo, le voy a poner salida, va a ser igual al input que le vamos a pasar, y le vamos a indicar aquí si quiere salir. Si quiere salir, entonces coloca 1, inserta 1, entonces con esto ya podemos indicar cuando queremos salir de nuestro bucle. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero, nuestro bucle va a entrar, va a pedir los nombres, el apellido, y se van a insertar en nuestra lista estudiantes por medio de nuestra función API. ¿Qué vamos a realizar aquí? Entonces, él se va a guardar en nuestra clave nombre, en nuestra clave apellido, y va a mostrar un mensaje que diga si quiero salir. Presiona 1 si quiere salir. Entonces, si vamos a querer salir, entonces si salida, perdón, aquí vamos a ponerle otro valor porque ya está la variable salida x. Si salida x es igual a 1, entonces nuestra salida va a ser igual a true, a verdadero. Con esto le estamos indicando que nuestro valor va a salir. Si esto es verdadero, entonces al momento de ponerle aquí hay que ponerle salida, nuestro valor va a cambiar. Entonces
De esta manera sus valores van a ingresar. Entonces aquí le vamos a marcar, una vez que finalice el while, vamos a decir que nos muestre todos los estudiantes que hemos registrado. Ya tenemos que marcarle la salida en falso para que nos corrija, para que entre al bucle, ¿no? Entonces si le ponemos de nombre, por ejemplo, Kenny, y de apellido, por ejemplo, Picon, y nos dice si quiero salir, por el momento le digo que no. Vamos a insertar el siguiente nombre, por ejemplo, le voy a poner Alex, voy a poner Medranda, y tampoco quiero salir, le voy a poner por ejemplo Darwin Chávez, y ahora sí quiero salir, entonces va a marcar siempre true porque tenemos que marcarle entre comillas a nuestro 1, porque al momento de imprimir nos está imprimiendo lo que es un string, entonces tenemos que marcarle 1. Entonces ahora sí vamos a ponerle los datos que teníamos. Vamos a seguir, vamos a ponerle que no quiero salir, vamos a ponerle así mismo los datos que teníamos, vamos a ponerle de que no quiero salir, y voy a ponerle el último dato, y ahora sí quiero salir. Entonces, como se dan cuenta, ya nos está mostrando la lista con todos nuestros datos. Entonces esto es muy importante porque podemos almacenarlo incluso en cualquier tipo de archivo por medio de estos tipos de datos, ¿no? Por medio de diccionarios. También podemos manejar estos tipos de datos con diferentes tipos de archivos, con listas, con diccionarios. Entonces es muy importante también manejar estos tipos de datos, ¿no? Podemos aquí consultar lo que es el apellido, el nombre. Entonces podemos determinar muchas cosas con esto, ¿no? Aquí están marcando el apellido y el nombre, ¿no? Apellido y nombre, apellido y nombre, ¿no? Ahora ya descubrimos que podemos hacer listas y ingresarle dentro un diccionario. Ahora, ¿cómo podemos identificar los nombres de cada una de las personas? ¿Cómo podemos identificar los apellidos? Para esto existe una estructura muy especial que no se las he enseñado hasta ahorita, para que ustedes puedan conocer estas estructuras que son muy importantes en la programación. Entonces, si ustedes conocen esta estructura, les va a servir muchísimo. Y es la siguiente, que va a ser el for. El for lo que hace es repetir, es casi parecido, muy parecido al while, pero en Python el for es muy diferente a otros lenguajes. Nos va a simplificar muchas cosas y nos va a ayudar mucho, porque en Python el for es iterable, o sea que va por cada iteración. El primer ejemplo que les voy a mostrar con for será el de esta lista que acabamos de aprender. Por ejemplo, aquí tenemos todos los datos, si se dan cuenta, pero solo yo quiero los nombres. ¿Cómo hago para identificar los nombres? Entonces para eso voy a utilizar el for. La sintaxis del for, más adelante se los explico un poquito más de detalle, solo que ahorita quiero mostrarles este ejemplo. Con el for, por ejemplo, vamos a declarar una variable. Primero escribimos la palabra reservada for, de ahí vamos a colocar, por ejemplo, nombres le voy a poner, o estudiante, le voy a poner estudiante, y le digo, cualquier variable puede ser aquí por si acaso, estudiante, y le voy a decir estudiante y la palabra in. ¿Qué va a decir in? Bueno, va a decir estudiante, mira, recórreme todos los datos que tenga nuestra lista estudiantes. Entonces lo que va a hacer el for es recorrerme toda nuestra lista estudiantes, cada una de las listas, y le voy a decir guárdamelas en esta variable. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos todos los nombres de nuestros estudiantes, entonces vamos a imprimir los nombres de nuestros estudiantes por medio de las siguientes palabras. Vamos a pasarle el nombre de nuestra variable del for, que es estudiante. Le vamos a decir estudiante.get, y le vamos a pasar el parámetro que queremos pasarle por nombre. Por ejemplo, le vamos a decir nombre, que nos devuelva todos los nombres de nuestra lista, si se dan cuenta, de nuestro diccionario. Entonces, ¿qué va a hacer?
que todos los nombres, que cada diccionario va a estar registrado en estudiante. Entonces, cada uno de estudiantes va a ser en nuestro diccionario. Entonces, esta palabra de aquí va a ser cada uno de los diccionarios. Va a recorrer primero el primer diccionario, va a recorrer el segundo diccionario, va a recorrer el tercer diccionario. Y al pasarle get, solo le estamos diciendo pasa solo por el nombre. Entonces, ¿qué va a pasar al momento de imprimir esto? Pues que solo me va a pasar los nombres. Por ejemplo, Kenix, Alex y Darwin. De esta manera ya obtenemos los datos en nuestra lista. Por eso les digo, es muy importante aprender lo que son los diccionarios, muy importante aprender sobre las listas. Entonces aquí ya tenemos identificado las listas, trabajamos con diccionarios, también podemos trabajar con tuplas y podemos mezclar estos tipos de estructuras de una manera muy fácil. Con esto ustedes ya pueden aprender con estas estructuras a guardar datos, a especificar datos, y en un futuro van a poder aprender cómo guardar estos en base de datos, en gestores de archivos. Entonces es muy importante aprender cada uno de estos datos. Entonces ya aprendimos el primer ejemplo con for. Vamos a seguir aprendiendo sobre el for, porque esto no es lo único que puede hacer el for. El for tiene muchísima variedad en Python. Entonces vamos a continuar con for. El primer ejemplo con for fue este. Tal vez fue un poquito más complicado de lo esperado, pero era para identificar cómo se podía trabajar con las listas y los diccionarios. Por eso recién lo voy a explicar, ¿no? Entonces, una vez que ya conocemos listas, diccionarios y tuplas, podemos pasar a lo que es el for. Y el for es un iterable. ¿Qué significa iterable? Que puede recorrer una lista, como lo hicimos anteriormente, puede recorrer un diccionario y puede recorrer también caracteres. Por ejemplo, voy a escribir el siguiente carácter. Voy a declarar la variable, por ejemplo, saludo, un saludo. Y este saludo va a ser, por ejemplo, el saludo buenos días. Entonces, este saludo se puede recorrer y podemos obtener cada uno de los datos de este saludo. Por ejemplo, cada una de las letras. Y podemos hacerlo de la siguiente forma con el for. Agregamos for y agregamos una i. En for la mayoría de veces se coloca la variable i. A veces no es necesario, como yo lo hice acá arriba con la palabra estudiante. Y al momento de poner for ir, le voy a poner la palabra reservada in. In significa que va a iterar cada uno de las posiciones de nuestra variable string, ¿no? De nuestro string. Entonces lo que le vamos a pasar es nuestra variable saludo, y aquí lo que va a hacer es obtener esta i, lo que va a obtener cada una de las posiciones. Por ejemplo, la posición 1 al momento de imprimir, y vamos a imprimir cada una de esas posiciones. Por ejemplo, print y ¿qué va a pasar con esto? Que nos va a imprimir cada una de las posiciones. Esta va a ser la primera posición, la segunda posición, la tercera posición y la cuarta posición. Si se dan cuenta que nos está imprimiendo en forma vertical. ¿Por qué? Porque primero pasa el primer valor, que es la B. Listo, pasó. De ahí salta a la siguiente y sigue la U. De ahí sigue la siguiente, ¿no? De esta manera el for lo que va a hacer es obtener cada uno de los datos. Listo. Ahora con el for también le podemos pasar un rango. Por ejemplo, si queremos un for in y le decimos in, esta va a ser nuestra estructura, for y in, ya le podemos pasar el iterable. Ahora, nosotros no queremos una iteración de una estructura. Ahora nosotros queremos un rango de un número. Por ejemplo, le podemos pasar la palabra range, y aquí nos está diciendo que tenemos que pasarle cuánto es el rango que queremos pasar. Y podemos pasarle, por ejemplo, 10, que queremos un rango de 10. Y lo que nos va a imprimir son los números hasta el 10. Por ejemplo, lo siguiente. Pero hay que recordar que en la programación las posiciones siempre son de 0, ¿no? Y nos va a contar siempre de 0, a partir de 0. Entonces, nosotros lo queremos del 1 al 10. Entonces lo que vamos a hacer es poner el 1, 10. De esta manera, lo que estamos haciendo es pasarle los valores del 1 al 10. Pero ojo, no me está contando el 10. Entonces, porque solo llega hasta el 10. Una vez que llega al 10, sale, pero no toca el 10. Solo llega hasta el 10. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarle 11. Y una vez que le pasamos 11, podemos también poner los números pares, que vaya de 2 en 2, desde el 1. Entonces aquí sí hay que colocar 0 y colocar aquí 2. De esta manera lo que vamos a obtener son los números pares del 2, del 0 al 10. Si queremos a partir del 2, podemos poner el 2 y nos van a salir 2, 4, 6, 8, 10.
Esta es otra manera de identificar el for por medio de su estructura range. Entonces ya conocimos lo que es el for. Ahora vamos a iterar otra cosa. Por ejemplo, ahora vamos a iterar una lista, porque no hemos iterado una lista. Bueno, ya iteramos la lista anterior. Vamos a iterar ahora un diccionario. Por ejemplo, le voy a poner dic x, que va a ser igual, y este diccionario va a contar con un usuario. Por ejemplo, le voy a poner aquí de valor user y le voy a poner un password. Va a tener un usuario, y este usuario va a ser, por ejemplo, md, todo con minúscula le voy a poner md01. Este va a ser el usuario y va a tener una contraseña. Por ejemplo, le voy a poner un password, le voy a poner un password, y este password va a ser, por ejemplo, un código 1254. Entonces aquí ya tenemos un usuario y un password. Con el for también podemos iterar este diccionario. Por ejemplo, for de i, le vamos a poner in y le vamos a pasar lo que es este diccionario. Por ejemplo, lo siguiente, dic x. Con esto ya le estamos diciendo recórreme este diccionario, y si imprimimos solo la i, este diccionario lo que va a hacer, bueno, aquí tenemos un error porque no le hemos puesto la coma. Entonces aquí va coma. Hay que decirle que cada vez que tenemos una clave y un valor, después de eso hay que ponerle la coma. Podemos tener más de un valor, pero siempre tenemos que tener una sola clave. Entonces al momento de imprimir esto nos va a salir user y password. La primera, la clave nos va a salir, pero queremos nosotros lo que queremos es los valores de nuestras claves. Entonces lo que hay que hacer es solo colocarle los valores de nuestra clave, pero lo que queremos es el contenido de nuestra clave. Para ello vamos a pasarle aquí punto values. Entonces de esta manera, punto values entre paréntesis, de esta manera ya podemos obtener los valores de nuestra clave. Entonces ya tenemos lo que es el usuario, el password, el user o el password, y vamos a poder obtener los valores de nuestra clave con el for. Entonces el for se puede utilizar de muchas maneras, se puede interpretar de muchas maneras también. Entonces todo depende de cada uno, de cómo practica, cómo estudia con el for. A continuación les voy a mostrar un ejemplo muy básico utilizando for, ya que en diccionarios ya podemos establecer cómo hacer un ejercicio básico con esta, y vamos a ver cómo nos va con el for con el siguiente ejercicio. También al final les dejaré algunos ejercicios para que puedan practicar. Una vez que ya hemos comprendido sobre el for, ya hemos visto que el for, cómo trabajamos con el for, con las cadenas de texto, las listas, las tuplas. Con las tuplas también se puede recorrer un for. El for es iterable. Entonces ya podemos realizar un ejercicio por ejemplo, con lo siguiente. Ahora, el for es parecido al while, también recorre. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un ejercicio. Este ejercicio pueden hacerlo con while, con for. Yo lo voy a hacer con while. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, dado una lista de cadenas, pide una cadena por teclado e indica si está en la lista. Indica cuántas veces aparece en la lista. Para salir coloca cualquier número. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí un texto y vamos a poner ejercicio. Entonces aquí le ponemos un br y pegamos lo que es el ejercicio. Y el ejercicio nos dice que primero tenemos que decir dada una lista. Entonces tenemos que colocar una lista, y de ahí dice que pide una cadena por teclado. Entonces tenemos que hacer los ingresos por teclado. Pero ojo, vamos a hacer todo esto mediante funciones, para apreciar lo que son las funciones. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle la función lista str, a poner lista str como nombre a nuestra lista, y va a tener un argumento, y este argumento le vamos a pasar la lista. Entonces, bueno, esta función la vamos a llamar cadena mejor, cadena, y la vamos a pasarle como argumento una lista.
Lo primero que nos pide es que ingrese por teclado una cadena, y y para salir tengo que ingresar un número, y también tenemos que contar si el número que se encuentra en la cadena está en la lista. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, voy a declarar la lista fuera de la función. Por ejemplo, yo ya tengo una lista aquí, y lo que voy a hacer es declararla fuera de la función. Con esto ya tenemos el listado de nuestra lista str le puse. Entonces esta es nuestra lista de string. A esta lista le tengo que indicarle, según esta lista, ustedes pueden colocar aquí, esto es una lista que yo hice, ustedes pueden colocar cualquier tipo de nombre en esta lista. Entonces dice, pide una cadena por teclado e indica si está en la lista. Entonces tengo que indicarle si está en la lista. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es llamar a cadena, que es nuestra función, y le vamos a pasar como parámetro la siguiente cosa. Le vamos a pasar como parámetro esta lista str, ¿no? Es para que me puedan entender si no me han entendido cómo hacer con las funciones. Entonces me va a entrar a la función, pero ¿cómo hacemos aquí? Lo primero que tenemos que hacer es indicarle por teclado, hacer un ingreso por teclado, por ejemplo, ponerle valor, cualquier valor, string o entero, y le voy a indicar un input. En este input le voy a poner un mensaje que diga ingrese cadena, o un entero o un número, le voy a poner mejor para especificar, para salir. Ya, ingrese cadena para comparar mejor le pongo, o un número para salir. Entonces aquí ya estoy indicando nuestro valor. Este valor lo vamos a hacer comparar con nuestra lista que recibe de nuestro parámetro, nuestro argumento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero que para que salga de nuestra función. Entonces lo que vamos a hacer es un while. Vamos a hacer en el while, le voy a poner true para que sea un while infinito y solo devuelva y que ya no recorra cuando yo se lo indique. Entonces cuando el while va a ser infinito, yo le voy a pasar una pregunta, y esta pregunta va a indicar si nuestro valor es numérico o no es numérico. Para eso existe una función que se llama isNumeric, y se la vamos a pasar ahorita. Valor.isNumeric. Si esto es correcto, entonces lo que vamos a hacer es salir de nuestro while con la palabra break. Y si es del lado contrario, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos va a decir, indica cuántas veces aparece en la lista y colocar el número. Entonces lo que vamos a hacer es, si es una cadena de texto, vamos a decirle si está dentro de su valor. Por ejemplo, vamos a poner el if para que vaya por el lado del elf y a la vez preguntar. Y vamos a preguntar si valor está dentro de nuestra cadena de texto, que es la lista, si está dentro de la lista. Si esto es correcto, entonces vamos a decirle cuánto vamos a imprimir sus valores. Entonces vamos a imprimir si está en la lista, Entonces con esto ya indicamos que el valor sí está en la lista y salimos de nuestro if. Y aquí le vamos a imprimir vamos a contar cuántas palabras están en nuestra lista. Para ello vamos a utilizar la función count, que viene, por ejemplo, vamos a pasarle el argumento de la lista, vamos a pasarle lista.count, que va a ser un contador, un count. Entonces al momento de pasarle un count tenemos que pasarle el parámetro. Entonces para ello vamos a pasarle el valor que nosotros le estamos ingresando por teclado. Con esto le vamos a decir, cuéntame cuántas palabras existen en mi lista. Entonces si por ejemplo le digo día, cuántas palabras existen, día, cuántas palabras hay en la lista con día. Entonces eso nos va a realizar como.
Si no le ponemos ningún valor, pues nos va a contar toda la lista. Entonces hay que ponerle un parámetro para así me muestre la lista. Entonces con esto ya terminamos nuestro programa. Sale con el break si es numérico. Si no es numérico, pues me va a indicar si está en la lista, y si no está en la lista va a salir y va a decir, me va a imprimir el total. Entonces con esto ya tenemos lo que es la función de la cadena, ¿no? Entonces si imprimimos, vamos a ver qué ocurre. Dice ingrese cadena para comparar un número para salir. Entonces yo quiero comparar algo. Por ejemplo, le voy a poner Medranda Code, que no está en la cadena, en la lista de cadena. Entonces vamos a indicar si, ¿qué nos dice? Nos va a dar un infinito porque nos está dando un infinito. Vamos a ver por qué nos da un infinito. Listo, nos está dando un infinito porque estamos mostrando el input fuera del true. Entonces tenemos que quitarlo y ponerlo dentro de nuestro while. De esta manera va a preguntar si vamos a salir o no. Entonces ejecutamos de nuevo, colocamos de nuevo Medranda Code y imprimimos, y nos va a decir que esta cadena no está, pero nos falta mostrar si no está. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí un else y mostrar, por ejemplo, print no existe la cadena, no existe esa cadena, ¿no? Entonces vamos a poner Medranda Code y nos dice que no existe la cadena, o sea, no existe la cadena en la lista, ¿no? Entonces si le ponemos una que existe, si nos damos cuenta, hay algunas palabras que existen, por ejemplo día, y nos indica que sí está en la lista. Y como sí está en la lista, entonces nos va a indicar cuántas palabras están en la lista. Si nos damos cuenta, hay 2 palabras en la lista, entonces ya estamos determinando este programa que sí es válido. Entonces para salir solo le tenemos que poner cualquier número, por ejemplo el 5, y nuestro programa termina su ejecución. Entonces ya tenemos en cuenta este pequeño programa y cómo pudimos realizar con diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, la función isNumeric, entonces, y la función count en las listas. Entonces estas funciones ayudan mucho como en este tipo de problemas, y ya las conocimos con este ejercicio. Utilizamos el while, utilizamos las listas, podemos utilizar en cualquier momento también lo que es el for, y con este ejemplo quise determinar cómo podemos trabajar con listas, con while, con for. Bueno, aquí no utilizamos el for, pero acá hicimos un buen ejemplo con el for. Entonces ya quería dejar como concluido este Python básico. Con esto de por terminado lo que es el Python básico, ya se viene un Python intermedio, y les dejo un ejercicio para que ustedes elaboren algo desafiante para ustedes y pueden hacer lo que es el ahorcado. Con estos conocimientos ustedes ya pueden hacer este juego. Es muy interesante hacer este tipo de juegos porque te ayudará mucho a sacar mucho tu lógica, a trabajar con este tipo de herramientas, y podrás realizar este tipo de ejercicio. Entonces te dejo cómo harías el ahorcado. El ahorcado es adivinar la palabra y te sale un dibujito. Entonces puedes hacer todo esto por medio de Python. Esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like y suscríbete para que estés atento a nuestro próximo video.